Queremos darle la bienvenida a los profesores de Chile a esta actividad organizada por Fundación Futuro que se llama Conversatorios entre Premios Nacionales y Profesores de Chile. La idea es esa, es poder convocar nosotros a distintos premios nacionales. Hemos tenido al profesor Eduardo Vilches de arte, Jorge Pinto de historia, la Sonia Montesino de humanidades, estuvo Juan Carlos Castilla de ciencia, estuvo Esquella, que Premio Nacional de Humanidades y también hoy día constituyente, Miriam Singer, la Premio Nacional de Música, Edward Roja, el Premio Nacional de Arquitectura, y la idea es poder conversar con tranquilidad, con altura de mira, aquí no hay ni un tema vetado, sobre temas contingentes que tocan a la realidad de Chile, en que nos interesa escuchar la opinión, el saber, las propuestas de los premios nacionales. Esta tarde es una tarde especial. Tenemos con nosotros a Elizabeth Lira, ella es la Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, ese es el nombre completo del título, del 2017, y es una mujer increíble. Yo preparando ayer y anteayer esta exposición me da cuenta que si contaba todo su currículum se nos iba la hora y media de la que disponemos, así que vamos a hacer un resumen. Elizabeth es psicóloga, ya que ha trabajado en su vida en tres ejes fundamentales, que es la historia, no solo como historiadora de descubrir qué es la historia, sino que cómo la historia es una herramienta que nos permite reconocer, vivificar el pasado y construir el presente. Se ha dedicado al tema de los derechos humanos y al tema de la memoria. Ha formado a muchos profesionales en el tema de salud mental y derechos humanos. Es una investigadora, tiene muchas publicaciones, además de papers, de artículos en revistas, de exposiciones en conferencias. Ha tenido experiencia en trabajo en temas de derechos humanos en Guatemala, en Salvador, esos países centroamericanos donde la cosa ha sido duro, también ha estado en Turquía. Ha sido directora del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado, y hoy día es la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Es miembro de la revista Mensaje de la Fundación Futuro, y así yo estoy muy papista, del hogar de los jesuitas, que fue fundada por el padre Alberto Hurtado hace justo 70 años. Yo creo que es interesante destacar que una revista fundada por el padre Hurtado, un santo, lleva 70 años interrumpidamente en nuestros medios. Y bueno, es la Premio Nacional de Humanidades. Vamos a hacer una pequeña presentación de la Elizabeth para poner de la Elizabeth y de los temas para ir conjugando y nos lanzamos a conversar de estos temas tan dolorosos pero tan vigentes y tan necesarios de hablar. ¿Vemos nuestro PowerPoint? Aquí está, ¿lo ven todos? Aquí está nuestra Elizabeth Lira. La fotografía es muy bonita porque destaca una belleza de tus ojos, una transparencia que realmente nos toca. Esta mujer no es muy alta, no es gorda, no nos va a dar un combo y nos va a dejar en el suelo, pero es una mujer de una solidez indiscutible, que cuando uno se mete a indagar en su vida, en su obra, en su quehacer, se da cuenta que estamos ante un portento. ¿Avanzamos? ¿De qué tema habla Elizabeth? Aquí está, nosotros pusimos uno de esta es una mujer, probablemente madre o esposa de un familiar detenido desaparecido, y que pregunta con estos carteles que se hicieron emblemáticos, ¿no es cierto?, en Chile en tiempo de la dictadura, ¿dónde están? Que eran estas personas que habían sido en algún momento tomadas, apresadas por las fuerzas del Estado, y que después nunca más se supo de ellos, y que mucho después se supo que algunos habían sido asesinados, torturados, desaparecidos, y se llama este nuevo término de detenidos desaparecidos. O sea, es una palabra que no necesariamente tiene que ir unida. Las personas son detenidas y están en tal o cual comisaría por tal o cual causa. Estos son los detenidos desaparecidos, que lo queremos poner como un tema. Estas son las mujeres, los ojos de esa mujer. Hay muchas más con las cuales Elizabeth Lira le tocó trabajar y que le dio
este bagaje, esta humanidad que nos va a compartir más rato a nosotros. Avanzamos. Aquí este es el hecho por niños y es una cárcel donde están personas, presos políticos. Me pareció interesante escoger este porque todos entendemos lo que es, aunque tenga algo de naif, es el dolor de estar en un lugar apresado con esa alambre púa y cómo lo ven los niños y las mujeres que de alguna forma a través del arte, a través de la expresión sacaron adelante, sacaron afuera su sentir. Avanzamos. Aquí tenemos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fue inaugurado en el año 2010. Es un edificio precioso, podemos quedarnos en el edificio, en la materialidad. Tengo entendido que el arquitecto brasilero hubo una licitación pública, pero es el edificio que Chile hizo desde el gobierno, financiado por el Estado de Chile, por todos nosotros, para conservar, mantener, rescatar lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en Chile entre el periodo 73-1990. Si no lo conocen, yo les recomiendo hacerlo. Vamos a conversar con la Elizabeth después sobre el museo y por supuesto que ella también fue asesora en la creación de este Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Vamos. Aquí están las publicaciones. Yo les contaba que Elizabeth Lira cuenta con alrededor de 22 publicaciones. Aquí hay algunas de ellas. La de arriba azul se llama Las suaves cenizas del olvido y es del año 33 hasta 1932, de 1833 hasta 1932, casi un siglo, donde ella recoge lo que es olvidar, lo que significa olvidar y los costos que tiene olvidar para una sociedad y también para los seres humanos. Y la segunda parte de este libro son 3, esto ya no son las suaves cenizas del olvido, sino que son las ardientes cenizas del olvido, y que es el periodo de 1891 a 1932. Elizabeth Lira, junto a su socio Loweman, Brian Loweman, un sociólogo inglés, ¿no? ¿No te escuchamos, Elizabeth? Es norteamericano, es cientista político. Es un cientista político norteamericano que ha sido coautor con ella de muchos de estos títulos. Al final, la tercera pata de estos 3 libros es las políticas de reparación que van del 90 al 2004. ¿Por qué el 2004? El 2004 fue cuando se entrega el informe Valech, en la cual fue miembro destacada, la única psicóloga Elizabeth Lira, y vamos a conversar de lo que fue el informe Valech. Quiero contarles que esta mujer ha trabajado con víctimas de violencia, ha escrito, ha publicado, ha sistematizado, ha investigado, y acá tiene otro libro que es Psicología de la amenaza política y del miedo, el miedo que produce la amenaza política, el miedo personal y el miedo colectivo. ¿Esa portada es de Guillermo Núñez? Sí, de Guillermo Núñez. Esa portada es de Guillermo Núñez, un colega de Elizabeth, porque también es Premio Nacional de Artes Visuales, que es un gran artista chileno que estuvo detenido y que fue preso político en tiempos del gobierno militar. La obra de Elizabeth, hay más, podríamos poner todas las portadas, lo que yo les quiero es modificar, y son todas de LOM, y hay una bonita, esto me sale a mí al cuero, la puesta en escena de las portadas de los libros. Seguimos. Y tenemos nosotros estas 2 mansas obras, de gruesas, de gordas, parecen guías de teléfono, pero sobre todo contundentes en lo que es su contenido. El año 91, bajo la creación del entonces presidente Elwin, se pide el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que dirigió Raúl Rettig, que se pidió en 90 y que en un año una comisión trabajó ese informe. Trató fundamentalmente de los detenidos desaparecidos, fundamentalmente, y quedó afuera otros temas. Pasó una década, que uno dice ya pasó la vieja, estamos en otra, ¿hasta cuándo hablamos de esto? Y el presidente Lagos crea la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de la cual fue parte Elizabeth Lira, el año 2003 y el año 2004 el equipo presidido por Valech
por Monseñor Balich, por eso se llama la Comisión Balich y la Comisión Rettig, en nombre de recordando a los presidentes, ambos muertos, que fueron grandes figuras y muy valientes en su tarea. Y estos dos libros, yo pensaba, yo soy profesora de historia, me presento, mi nombre es Magdalena Piñera, yo soy la directora de la Fundación Futuro. Estos dos libros debieran estar en el velador de las salas de clases de Chile, y no lo están. Y están, son bajables en internet, podemos hablar de ellos, tienen capítulos, tienen partes densas, muchas cifras, pero son testimonios vivos de lo que ocurrió en este país, y la Elizabeth nos va a hablar que para que no vuelva a ocurrir, lo primero es hablar de lo que ocurrió. Vamos. Aquí está la constitución de la constitución, la comisión constituyente, los convencionales, el día que se constituyeron. Ustedes ven ahí la señora Valladares, la funcionaria del Estado, que también lo hizo porque había mucha tensión en esa reunión, y finalmente se constituye la constitución. En este contexto, ¿por qué hemos puesto esta foto? Estamos en un proceso constituyente, hemos elegido 155 constituyentes que nos van a escribir una nueva constitución. ¿Cómo va a ir el tema de los derechos humanos en ella? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Qué vamos a dialogar en torno a esto? Allá casi 50 años del golpe del año 73. Casi 50 años. Interesante. Yo creo que más que el año 2023, que vamos a estar en las conmemoraciones, los 50 años, es tiempo ahora que nosotros en las salas de clase vayamos viendo hace 50 años un hito en la historia de Chile que nos marcó. Que, por ejemplo, nosotros en la Fundación Futuro, que llevamos mucho a los niños a recorrer el casco histórico, hacemos un ejercicio, que le pregunten a quien va pasando en la calle, cuando van con nosotros como grupo, le pedimos, pregunten a cualquier persona que usted vea mayor de cierta edad, no un lolo, pregúntele, ¿qué hizo usted el 11 de septiembre del 73? Nadie no sabe. La gente iba camino a ver a la abuela, venía de visitar al pololo, había recién terminado de dar una prueba en la universidad, venía de comprar, se iba. Nadie no se acuerda. Cuando uno le preguntan qué hizo usted el 10 de noviembre, no sé, yo por lo menos no me acuerdo. Las fechas históricas van a ser 50 años de ella. En la constituyente la pongo para recordar que en ese día tan nervioso que fue de la constitución, de cuando se constituye la constituyente, valga la redundancia, en ese contexto estamos conversando con Elizabeth Lira. Y nos queda nuestra última lámina para contarles que nosotros vamos en el tema. La Fundación Futuro apenas se entregó el informe Balich el año 2004. Nosotros hicimos una encuesta telefónica preguntando, ¿ahora usted cree que hay? Y que fue increíble el avance de personas encuestadas que dicen, ahora sí, yo me hago cargo, ahora sí que siento que es verdad, yo no sabía porque yo no oigo, porque soy sorda, porque me da frío, porque cada uno busca su cuento para no saber lo que no quiere saber, y una lata saber todo también, pero es una obligación. Pero es una lata saber todo. Yo prefiero no saber que en mi casa no queda parafina. Sí, pues prefiero. Nosotros hicimos esta guía metodológica que está en nuestro sitio web, que ustedes los profesores la pueden descargar cuando quieran, y que fue hecha justo en el contexto post-informe Balich. Y que es bien interesante de trabajar. No la vamos a trabajar ahora porque estamos con el privilegio de Elizabeth Lira con nosotros. Volvemos a la pantalla. Elizabeth, gracias por estar con nosotros esta tarde. Tú fuiste miembro de la Comisión Balich, que recibió 81.000 denuncias, de las cuales 9.000 ustedes calificaron como ciertas, desgraciadamente ciertas. ¿Qué fue para ti estar en esa Comisión Balich? Bueno, antes que nada quiero saludar a todas y todos y agradecer a Magdalena esta invitación para poder conversar sobre estos temas que me parece que son tan relevantes para nuestra sociedad. Bueno, la Comisión Balich tuvo dos instancias. La primera fue en 2003, desde noviembre de 2003, y se entregó el informe final
en mayo de 2005. El informe grande, ese que ustedes mostraron en la pantalla, se entregó a fines del 2004 y el presidente de la República lo entregó al país en ese momento y autorizó un periodo de apelación de aquellas personas que presentaron sus casos y no fueron reconocidas. En 2009, cuando se dictó la ley que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se consideró un artículo transitorio para crear una nueva instancia de la comisión, pero que se amplificó y recogió el mandato también de la comisión RETI, en el sentido de que la comisión entre 2010 y 2011 recibió denuncias de personas desaparecidas y ejecutadas y también de personas que habían estado detenidas. Ahora, la comisión Walech en sus dos instancias solo le pidió a las personas que pudieran acreditar que habían estado detenidas y la comisión hizo fe de los testimonios y las declaraciones de las personas sobre lo que les había ocurrido en la detención. Hizo fe, hay que hacer fe. El año 48 nace en Naciones Unidas, firmada por los casi 100 estados que eran entonces, hoy día son casi 200, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos sabemos el contexto de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio al pueblo judío. Y mi pregunta es, el año 48 y hoy día, 2021, ¿mutan los derechos humanos o son siempre los mismos? ¿Van a ser los mismos en 1000 años más? Quizás ahí hay que hacer dos reflexiones distintas para converger en una visión que es progresiva hasta cierto punto. La sociedad humana, desde el inicio, ha tenido una historia de violencia que para muchos pueblos significó que fueran convertidos en esclavos. Y la esclavitud es algo que se hizo natural y normal en muchos modos de existir en las sociedades. Tanto es así que en Chile nosotros tuvimos esclavos hasta 1823 y los avisos que se vendían esas personas aparecían como hoy día pudiéramos decir en unos afiches que se colocaban en la puerta de los recintos policiales. Y si uno lee esos avisos, esos anuncios, son brutales, porque describen que la hacen más valiosa desde el punto de vista del que la va a comprar. Y si uno vuelve un poco más atrás y piensa que Fray Bartolomé de las Casas, en el siglo XVI, XVII más bien, estuvo en una discusión muy potente sobre que los indígenas tenían alma y por lo tanto no podían ser esclavizados. Y eso explica que en América Latina los indígenas nunca fueron esclavos, pero no así la gente de raza negra. Y la discusión se hizo solo sobre los indígenas latinoamericanos, no sobre otros. Entonces, si uno mira hacia atrás, se da cuenta que para esas sociedades el que existiera esclavitud era normal. Y la lucha contra la esclavitud parecía una cosa tan revolucionaria en el siglo XIX. Y fue muy conflictiva porque la esclavitud tenía grandes efectos económicos. Entonces, en esa trayectoria llegamos nuevamente a hacer porque una de las grandes crisis del siglo XIX es la lucha contra la esclavitud, reconociendo la dignidad de las personas que no pueden ser vendidas.
Y es interesante en el caso de Chile, cuando se termina la esclavitud, cuáles son los argumentos políticos que se dan para terminar con ella. Entonces, me parece a mí que cuando miramos lo que pasa en 1948 en el mundo, es como si nuevamente hubiéramos tenido una ola de violencia donde algunas personas eran seres humanos y otras personas no lo eran. Y por eso podían ser objeto de destrucción, de tortura, de muerte, de exterminio, etc. Bueno, ese punto yo creo que es el eje de la Declaración Universal y que, como hemos visto, ha evolucionado incluyendo más categorías posteriormente. Las mujeres, los niños, los migrantes, como una explicitación, pero el nudo de la Declaración Universal, que es el nudo de la argumentación de Fray Bartolomé de las Casas, es la noción de la dignidad de las personas, y que esa dignidad hace que esa persona sea semejante, sea mi prójimo, y como es semejante, yo tengo que respetarlo. Esa visión es muy desafiante porque nos obliga a un cambio en la relación social. Yo no puedo maltratar, despreciar, denigrar a alguien que es mi semejante, que es mi prójimo, que es mi igual, que es una persona que tiene dignidad. Y aquí dejamos fuera toda la reflexión religiosa que existe en el mundo, cristiana y no cristiana, sobre la dignidad de las personas. Y me parece a mí que ese punto es el eje, pero es un eje que se declara, por ejemplo, en una cultura que consideraba a los niños como propiedad de sus padres. La gran discusión de los años 50 y 60 desde la psicología es pensar que el crecimiento, la salud mental de los niños depende en gran medida de que sean tratados con respeto, que no sean golpeados, que no sean maltratados para ser enseñados. Esta historia que entre nosotros se dice hasta el día de hoy de vez en cuando, que la letra con sangre entra, tiene que ver con una visión donde yo tendría el derecho de maltratar a otro para que aprendiera. Y eso no está del todo extinguido, pero lo que está menos extinguido es la humillación, la mala palabra, la agresión verbal, la descalificación, que es una manera de golpear a alguien en su sensibilidad, en sus sentimientos, en su autoestima, en su propia identidad. Entonces, me parece a mí que la complejidad de los derechos humanos tiene que ver en que no se trata de una especie de decálogo o de un conjunto de declaraciones que tiene efectos jurídicos, sino que se trata de algo que apunta a la ética más básica de la relación entre los seres humanos, donde niños, ancianos, mujeres, hombres, cualquiera sea la diversidad sexual, social, económica, todos tienen dignidad. Y ese es un punto que a mí me parece crucial, porque ese precisamente es el que se ha violentado cuando pensamos en las violaciones de derechos humanos, cuando pensamos en las guerras, ¿no? Hay un libro muy impresionante de una antropóloga norteamericana sobre la lucha en la sierra en el Perú durante 20 años entre Sendero Luminoso y distintas fuerzas sociales y políticas, que es una guerra civil no declarada, pero ella escribe esto hablando de la violencia entre prójimos, y que es tan terrible ver cómo las personas iguales se enfrentan unos con otros de un día para otro por una visión política, una ambición política o una estrategia de control y dominación de otros. Entonces, a mí me parece que ese es un punto crucial.
Tú dices, Elisa, que los derechos humanos, su esencia está en la dignidad de las personas. Y eso no muta. La dignidad de las personas en la Edad Media o hoy día, la dignidad de las personas en distintos espacios geográficos es la misma. Sí. Pero hay estoy tratando de armar cuentos, digamos. Hay una que uno dice que depende, porque la esclavitud hace 100 años era algo dentro de la normalidad y hoy día es inaceptable. Hoy día tomar preso a una persona por su condición sexual es inaceptable. Hace 50 años en Chile eran enviados a la isla encerrado, digamos, descalificado. Por eso vuelvo a esa idea, mutan los derechos humanos, mutan la mirada nuestra frente a ellos. Diremos en 50 años más, había personas que amarraban a los perros con una cuerda y andaban paseando al perro amarrado, y son derechos humanos. Diremos en 50 años más cómo es posible que tuviéramos que trabajar 9 horas, es una falta de respeto a mis derechos humanos, tener un contrato laboral de 9 horas, cómo el contexto cambia la circunstancia, o cómo no debemos permitir ello, cómo estamos pensando que estamos conversando con profesores y que nosotros hacemos clases, y el alumno le gusta, y con toda razón, gracias a Dios, como interpelando. ¿Cómo? Bueno, yo creo que ahí está el nudo más importante de lo que estamos reflexionando. Hace 100 años atrás no se hablaba de derechos humanos como hablamos hoy día, pero la legislación le reconocía derechos a unos y otros, y siempre las legislaciones de los distintos pueblos y en las distintas épocas ha reflejado la cultura, la ideología, los valores, y lo que hemos ido decantando, yo diría que ese valor de la dignidad humana es universal, y que aunque tengamos miradas culturales diferentes, hay algo que hemos aprendido que no se va a cambiar. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con la salida de Afganistán de los Estados Unidos. Y las mujeres durante 20 años pudieron no usar las burkas, pudieron ir a la universidad, pudieron ir a trabajar. En muchos otros países árabes las mujeres pueden ir a la universidad y pueden trabajar. Pero también hemos visto que esto es muy diverso. Hace un par de años atrás fue una gran noticia en el mundo en que en un país árabe salió una ley que le permitió a las mujeres manejar. Y eso es algo que para nosotros no está en cuestión. No hay para qué ni declararlo como un gran derecho. Es parte de la autonomía de una persona. Entonces, las variaciones culturales de lo que es reconocido como un derecho, de lo que yo diría que es éticamente el corazón del derecho, es lo que varía. Por algo hubo esclavitud, pero si uno mira, en la historia de la humanidad, las religiones han buscado todo el tiempo recuperar la dignidad de las personas y no establecer diferencias en cuanto a la condición humana. Pero la construcción cultural sí ha puesto diferencias de riqueza, de educación, de posición social, de raza, etc. Y el progreso que significa esta mirada, yo diría que es una mirada, no necesariamente es una realidad cultural. Porque gran parte de nuestro problema como cultura es, por ejemplo, considerar que hay personas que tienen más derechos que otros. No es porque lo diga la ley, es porque nos relacionamos con las personas como si esas personas tuvieran más derechos que otros. ¿Y eso por qué? Porque la persona tiene poder, por ejemplo, o porque la persona tiene dinero. Eso es un hecho que tenemos que reconocer, que ocurre entre nosotros. Nosotros tenemos leyes contra la discriminación, pero en la práctica hay discriminación y la vemos no solamente en, por De ejemplo, hecho, por ello hay leyes. Si no claro, hubiera discriminación, no existirían las leyes, no hay leyes para saludarnos, porque no es necesario.
no es necesario. Y yo creo que ese es un punto muy importante porque en eso hemos ido cambiando como sociedades, reconociendo, por ejemplo, que la exclusión de las personas por distintas categorías de su posibilidad de optar a un puesto de trabajo o de ingresar a estudiar es algo que hoy día nos resulta muy chocante, pero hay países donde eso no se ha establecido todavía. Entonces, en ese sentido mutan, pero lo que muta es la mirada sobre el valor de la persona y No, mutan las leyes. claro. A ti te tocó, Elizabeth, escuchar en la Comisión Ballet de cerca, de testimonio, de cara a cara, de hombres y mujeres que vieron violentados. ¿Cómo lo hiciste para estar acá? O sea, ahí hay un testimonio. ¿Cómo se escucha tanto dolor sin envenenarse? Esa es la pregunta, porque uno a veces se envenena. ¿Cómo se hace? Damián? Mira, es que yo había trabajado muchos años antes, probablemente casi 20 años, como psicóloga clínica de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Yo empecé a trabajar en eso a fines del 77 en una organización que era la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Y ahí trabajé como 10 años. Y después trabajé unos cuantos años más en otra organización. Y yo creo que, a ver, la formación profesional a uno lo lleva a focalizarse en la persona, en el sufrimiento de la persona, en la necesidad de la persona y en cómo, cualquiera que sea la experiencia que la persona ha sufrido, recuperemos las mejores capacidades de la propia persona para salir adelante. Porque yo no tengo poder para sacar a otro de una situación, sino que lo tengo que hacer pensar cómo esa persona entiende lo que le ha ocurrido, siente lo que ha sufrido y puede transformar eso en una experiencia que le permita crecer. Eso no es del todo independiente del juicio moral y del juicio político que uno puede tener de los acontecimientos que le ocurrieron a esa persona. Y por eso, muy rápidamente, una de las acciones que nos pasó como profesionales, tanto desde el Colegio de Psicólogos como desde otras instituciones, fue denunciar lo que nosotros observábamos. O sea, aquí hay acciones que causan daño a las personas. Algunos de esos daños son recuperables, otros son irrecuperables. Y tenemos responsabilidad como sociedad. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. Estoy pensando en una asociación, dado la experiencia tuya de la Comisión Ballet, que estudió las violaciones a los derechos humanos desde el Estado, porque esas son las que se llaman violaciones a los derechos humanos, una tipología, cuando son realizadas con dinero, con fondo, con personal desde el Estado. Si una persona mata a otra en la calle, no es una violación al derecho humano, si bien lo es. Claro. Por supuesto, pero es un delito. Pero es un delito que viola un derecho humano, pero no tiene esa tipología. Desde el Estado, a diferencia, estoy pensando en la sala de clase, un alumno que sufre de bullying permanentemente está siendo violado en su derecho humano de dignidad. Claro. Y tú dices, escucharlo para alentarlo para adelante. ¿Hay ahí una asociación o solamente las violaciones? Yo sé que no, pero digo, las violaciones a los derechos humanos, nosotros las decimos, son las que ocurren en Afganistán con las mujeres árabes, son las que ocurren en las guerras, pero no hay violaciones a los derechos humanos en mi entorno directo, entonces no las vemos. Por lo tanto, al no verla, no nos damos cuenta. El bullying permanente, la falta de respeto de los alumnos también hacia los profesores, de lado y lado, son también violaciones a los derechos humanos. Yo creo que sí y no. Sí, en el sentido de los efectos prácticos, viola la dignidad de la persona y por lo tanto produce mucho daño. Y no desde el punto de vista de la responsabilidad, porque son acciones entre particulares. Ahora, esa distinción es una distinción jurídica. Si yo me pongo desde la perspectiva más
desde un profesor, desde un psicólogo, desde un médico, en la práctica, para las responsabilidades políticas y jurídicas, no da lo mismo quien lo haga. Para los efectos sobre las personas, da lo mismo. El daño es exactamente el mismo. Ahora, el problema que yo le veo a eso es que hemos tenido mucha tolerancia con la violencia doméstica en este país. Mucha tolerancia hasta el día de hoy al femicidio. Y tenemos mucha tolerancia con el abuso, el maltrato, en el sentido, yo diría que las acciones que se han hecho para evitarlo son acciones de sanción cuando se logra identificar la situación, pero eh, hay poca formación de los padres, hay yo diría una falta de claridad en nuestra cultura, que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, cuando a nosotros, por ejemplo, nos preocupa el grado de violencia que hoy día hay, tiene mucho que ver con que la violencia es lo que más vende en las noticias. La violencia es lo que más vende en las películas, en la televisión, en fin. Entonces, hay algo sobre eso que tenemos que reflexionar, porque cuando uno se pregunta por qué, por ejemplo, un policía o un gendarme puede ser violento en el contexto de su trabajo, ahí habría que entrar a pensar si lo que está haciendo no es actuar de la misma forma que vio actuar a su padre o a su abuelo, y no ha tenido una educación que le permita hacer un discernimiento y darse cuenta que en ese rol tiene una responsabilidad como representante del Estado. Y no se puede dejar provocar, y no se puede explicar su reacción como una provocación personal. Porque cuando uno tiene una responsabilidad funcionaria, tiene que pensar primero en el rol que tiene y después en sus propias emociones. Tiene razón en lo que tú dices, pero también es difícil, el ser humano es uno y descompatibilizar muchas veces, y eso lo podemos conversar en las salas de clase de Chile, todavía hoy, está el nieto del que fue Claro. preso, hecho preso político, y está el nieto del que fue, no sé si directamente el mismo, pero están los bandos, las dos miradas, en la misma sala de clase, aunque pase el tiempo, ahí están. Por Sí. eso, ¿cómo conversar de estos temas en la sala de clase? Nosotros somos profesores, el 2021, estamos volviendo del confinamiento. Eh, ¿Cómo nos preparamos para los 50 años del golpe de Estado, que va a ser una fecha muy relevante y una fecha muy útil para conversar de nosotros y de la violencia, etcétera? Mira, yo creo que en primer lugar reconociendo esto mismo que tú acabas de describir, que nosotros somos una sociedad que ha vivido durante 50 años con la carga, con una mochila de una violencia que se generó entre nosotros, que nunca fue antes una violencia generalizada de esa forma. Quizás la única que uno puede remitir previamente es la Guerra Civil de 1891. Pero esta confrontación fragmentó al país, pero profundizó la fragmentación con la muerte de personas. Y en el caso de la Guerra Civil del 91, con la muerte de personas por ambos bandos. En el caso del conflicto y de la dictadura después del 73, básicamente es el Estado, el poder, las autoridades quienes reprimen a las personas que son disidentes, opositores, resistentes, como queramos llamarlo, y entonces esas personas son las ejecutadas, desaparecidas, etc. Ahora, este diseño a mí me parece que es muy brutal, porque yo estoy haciendo una investigación ahora y la mayor parte de las muertes ocurrieron entre septiembre y octubre del 73. Y la mayor parte de las detenciones de personas ocurrieron entre septiembre y diciembre. Y eso es innegable. Y lo más dramático,
para mi manera de pensar, es que nosotros como sociedad tenemos una tremenda deuda con los familiares de detenidos desaparecidos, que en su mayoría son hombres, solo un 6% son mujeres, que hasta el día de hoy no sabemos dónde están y donde es altamente probable que nunca los podamos encontrar. Pero para muchas familias, por sus creencias personales, religiosas, por las creencias propias de la familia, mientras no pueda haber un ritual de funeral, ni el alma del difunto descansa en paz, ni el familiar está en paz, porque le debe el funeral a su familiar. Entonces, creo que ahí tenemos algo de lo que tenemos que hablar, porque este es un país donde, como hablamos poco, donde no tenemos el aprendizaje de hacer diálogos, muy rápidamente nos ofendemos o la situación se rompe y no podemos seguir hablando. Y esto nos ha pasado tantas veces. El gran ejercicio que hoy día representa la convención es la obligación de ponerse de acuerdo. Y no de que alguien pueda tirar el mantel y decir no me gusta y con eso basta. Yo creo que tenemos una gran dificultad de hablar sobre ese pasado que nos ha separado, nos ha dividido y de los crímenes que se cometieron, que son los que más nos agravian como sociedad. Porque tú tienes razón. Si en una reunión está el nieto de un desaparecido y alguien, porque es nieto de una persona que tenía una responsabilidad política en ese tiempo, agravia a ese familiar, se acaba la posibilidad de conversación. Entonces, una de las maneras como no hemos enfrentado estas diferencias es que no nos sentamos a conversar, no reconocemos, para empezar, que tenemos las diferencias, hasta que no ocurren cosas como el estallido, por ejemplo, que muestra claramente que tenemos diferencias. Llegamos al estallido. Tú sabes que después del estallido hubo personas que fueron detenidas por haber hecho desórdenes en la vía pública por el estallido. El contexto del estallido lo conocemos todos, somos protagonistas, lo hemos vivido. ¿A ti te parece que corresponde hablar de violación de los derechos humanos hoy día en Chile en los términos que se habló y que conociste y que tú trabajaste en el gobierno militar? Mira, mirado, digamos, desde la perspectiva de los organismos internacionales, sí hubo violaciones a los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque hoy día, a ver, los estándares son mucho más exigentes. O sea, darle una pateadura a un detenido, probablemente durante la dictadura pensábamos que tortura era únicamente que le pusieran corriente a una persona. Yeah. Pero es tortura si alguien está, digamos, recibe una pateadura entre 5 policías, o si alguien, que era como algo que se hacía también en el siglo XIX, que están metidos en un calabozo y el calabozo es completamente inundado para que nadie se pueda ni sentar, ni acostar, ni nada de eso. Uno diría, bueno, pero no es más que la inundación del calabozo, pero el calabozo significa una perturbación muy grande de los que están en ese lugar. Entonces, yo creo que lo que nos falta es tener yo diría, un criterio que es como lo que partimos hablando, ¿no? ¿Para qué yo voy a tener que maltratar o humillar o hacer sufrir a otro anticipándome al castigo o a la sanción que pudiera hacer el tribunal? Eso no le corresponde a un policía, ni a nadie le corresponde tomarse la ley en sus manos desde un rol determinado. Y me parece a mí que en eso necesitamos mucho más conciencia de los límites de qué es lo que es tortura.
¿Hay definiciones de lo que es tortura? Hay definiciones, muchas, y variadas, yo diría, desde las definiciones de la Convención Internacional contra la Tortura, la Convención Interamericana también. Yo creo que las exigencias hoy día son muy altas. Antes eran como actos extraordinarios y hasta cierto punto yo creo que nosotros como sociedad hemos tenido muy poca conciencia de la generalización de la tortura como prácticas policiales, por ejemplo. Durante muchos años, la tortura ejercida por un funcionario público tuvo hasta 3 años y un día de sanción. Hoy día puede ser hasta la condena perpetua, porque la ley, el Código Penal se modificó en 2016. ¿Por qué hay que poner matices? Hay distintas formas de agraviar a un ser humano. También el sufrimiento es algo subjetivo. Hay personas que han tenido una vida muy dura y tienen una tremenda capacidad de aguantar cosas muy terribles. Pero yo tuve un paciente, uno de mis primeros pacientes, el año 79, que era un dirigente campesino que estuvo preso y fue muy torturado, y este hombre me dice: yo espero que usted nunca caiga detenida, porque usted, el primer sufrimiento que va a tener es al segundo día de no poderse bañar. Yo, como cuidaba animales en la cordillera, pasaba 6 meses sin bañarme. Entonces ese no era un problema para mí, pero para otros de mis compañeros en la cárcel, eso era espantoso, espantoso. Entonces, lo que es tortura tiene una dimensión objetiva que está descrita por la ley, y tiene una dimensión subjetiva, que es lo que a mí me agravia o a mí me hace sufrir. Claro, y lo que, bueno, quiero llevarte un poco a hoy día. Este cambio cultural que hoy día todos sentimos que estamos viviendo en Chile, ¿es real o cuán real es cuando nuestros alumnos hoy día son desiertos, son menos discriminados, nadie le tira la foca a un homosexual o a un migrante? No se puede, no es políticamente correcto. Hay protocolos. Yo no puedo en el colegio de reírme de la niña gorda porque está catalogado como bullying y voy a recibir una sanción. Son los protocolos los que nos hacen hoy día ser más abiertos, o somos de verdad? O sea, ¿cuánto hemos aprendido de verdad y cuánto yo no digo lo que no se puede decir hoy día porque me manejo bien en la sociedad? Mira, es que yo creo que hay una brecha entre, tal como tú dijiste antes, para que hayamos tenido que hacer protocolos, es porque efectivamente este es un problema entre nosotros. Y hay mucha gente que hace conductas, o sea, se comporta mientras no lo ven y respeta mientras no lo ven, pero mientras lo ven, pero cuando no lo ven, entonces viola esos mismos principios. A mí me parece que tendríamos que llegar a una suerte de convicción cultural, moral, psicológica, personal, que el que se agravia soy yo mismo cuando ofendo a otro. ¿No? No me hace superior, no me hace mejor, me hace peor. Ahora, eso se enseña en la casa. Si en la casa el modo de relacionarse es competir, denigrarse, aplastar al otro, es muy difícil para un profesor enderezar ese tipo de conducta. Sin embargo, yo creo que son cosas que podemos discutir con los estudiantes y enfrentarlos al problema, porque a mi manera de pensar, la única manera posible de enseñar derechos humanos es a través del discernimiento ético. Yo tengo que pensar cuál es el valor que yo privilegio cuando respeto, cuál es el valor que yo privilegio cuando ofendo. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Responde a una necesidad mía de tratar de imponerme al otro?
Si yo hago reflexionar a los estudiantes, yo creo que lo que pongo es la posibilidad de que pueda tener mayor conciencia de lo que hace. La mayor parte de la gente ofende, y si después se le señala, pide disculpas, pero no le toma el peso. Y ese tomarle el peso es lo que nosotros deberíamos poder enseñar. Y yo creo que la única manera de enseñar es enseñar a pensar sobre ¿para qué hago esto? ¿Qué hay en esto de también educar en una lógica en que no hay los buenos y los de acá y los de acá? Este país, yo siento de que la mitad de Chile mira a la otra mitad con recelo, con temor, con desprecio, con falta de perspectiva. Lo estamos viendo lo vemos cotidianamente en nuestros políticos que se descalifican categóricamente, que para uno lo que va a hacer el otro gobierno es pésimo y lo que va a hacer el gobierno que yo represento es fantástico. ¿Cómo educar, cómo poner en el tapete esto de que no hay buenos y malos, que todos somos, no sé, pues como el mismo San Pablo lo dijo, estamos cruzados por el bien y el mal, cada uno de nosotros, en la mitad de nuestro alma? Todos somos buenos y malos, sí. Pero nosotros pensamos, yo creo que en un país como este tenemos algunos problemas que tienen que ver con raíces históricas también, pero también culturales, en que yo no sé hasta dónde no somos muy conscientes de la envidia que a veces tenemos de los otros, de la imposibilidad de reconocer y valorar. Hay culturas donde la gente da las gracias siempre. Nosotros damos las gracias a veces. Y a veces consideramos casi como que, ¿para qué le voy a dar las gracias? Es su obligación, ¿no? O con su deber no más cumple. Y me parece a mí que O tenemos peor que con su deber no más cumple, para eso se le paga. Esa es la otra, claro. Es otra Claro, mirada, claro. Y entonces yo creo que ahí tenemos que introducir reflexión. Yo creo mucho en las posibilidades de cambio de las personas, pero solo, no por los protocolos, sino que, por ejemplo, si hay protocolos, podemos discutir y analizar el protocolo en clase. ¿Para qué tenemos este protocolo? ¿Por qué estaría mal decirle a otro que es gordo, es flaco, es feo u otras cosas peores? Ahora, yo creo que por más que nosotros sintamos, digamos, que estamos frente a una tarea gigante, yo creo que los profesores, las profesoras tienen una influencia en los momentos de desarrollo de los niños, de ayudar a hacer pensar cosas que muchas veces la gente cuando les hacen entrevistas y son viejitos se acuerdan del profesor aquel que le dijo, usted escriba, usted tiene talento para escribir, usted haga tal otra cosa. Y la persona se acuerda de ese consejo o de esa mirada donde le valoraron algo importante que quizás en su familia no le dieron. Entonces me parece a mí que nosotros tenemos que creer un poco en ese pequeño poder que es ayudar a hacer pensar a las personas. Ahora, no siempre se ven los resultados. Pero a veces se dan aunque no se ve. Quiero ir al tema de, hoy día se está hablando, algunas personas de la Comisión Constituyente están pidiendo que se desclasifiquen los testimonios de la Comisión Valech, que el acuerdo cuando las personas dieron su testimonio era que iban a quedar guardados, silenciados, rescatados durante 50 años. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y qué significa? ¿O qué crees tú como psicóloga, como tan trabajadora en el tema, para una persona que se exponga en el tapete su testimonio personal? Mira, es que yo creo que hay ahí un desconocimiento de algo que es muy importante saber. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 19.628, que es la ley de los datos privados. Entonces, las fichas clínicas, los datos previsionales, las declaraciones que uno hace como persona a un funcionario público,
quedan protegidas por esta ley. Y la única persona que puede desclasificar su información privada es uno mismo. Uno tiene que dar una autorización expresa. A mí me parece que no es tan fácil imaginar que levantar el secreto de la comisión abre automáticamente los testimonios. Yo creo que ese es un error. Los testimonios están amparados por la ley de los datos privados y cada persona tendrá que autorizar que se publique si quiere hacerlo. De hecho, yo creo que hay mucha gente, por lo menos unos 2000, que han desclasificado a través de una petición a la Contraloría sus declaraciones para presentarlas ante el Poder Judicial. Yo creo que ahí quien tenga que, si es que el decreto se levanta, el primer deber es cautelar la privacidad de las declaraciones de las personas, tanto de quienes quieren hacerlas públicas como de quienes no quieren hacerlas públicas. Y las personas que quieren hacerlas públicas tendrán que autorizar expresamente que así sea, porque la ley de los datos privados no le permite que sean públicos los testimonios. Teníamos que un país muy republicano y muy constitucionalista, que la ley dice esto. Estamos en un contexto en que lo que la ley no nos gusta que diga, no podemos cambiar la ley. Es bien complicado, o sea, ¿cómo transmitir a nuestros alumnos? ¿Me entiendes? Bueno, si esa ley no funciona, otra ley, pues para eso ponemos otra ley. Es que yo creo que el respeto por las personas implica que esa u otra ley garantice la privacidad de todas las personas que quieren que su testimonio sea privado. Y me parece a mí que ese derecho no se puede trastocar. Nadie puede hacerlo porque eso significaría, o sea, si se hace una ley para que todos los testimonios de las personas sean públicos, se violenta la voluntad del sujeto. Y que Yo creo que algunos eso no se puede hacer. Claro. no se puede hacer, por supuesto. No se puede hacer. Porque, a ver, las personas declararon no para que se denunciara. ¿Ah? Bajo un supuesto de que iba a ser privado. Bajo el supuesto que iba a ser privado, porque el decreto que creó la Comisión Walech establece que la información es reservada. Pero es distinto, reservada. También los documentos de la Comisión de RETIC son reservados, pero otra cosa es tener un secreto que los hace inaccesibles para todos, incluso para los jueces, durante 50 años. A mí me parece que lo que hay que garantizar es el derecho a la privacidad de todas las personas y que cada persona tome una decisión expresa de lo contrario. Y se va a producir, bueno, es difícil, queremos ir como cerrando para dar espacio. Tú has visitado una y otra vez el Museo de la Memoria, me imagino, estuviste miembro de ese asesor. ¿Qué te parece como herramienta pedagógica? ¿Qué rol crees tú que cumple? ¿Y qué cosas debiera además cumplir el Museo de la Memoria? Hay algunos que dicen, bueno, ¿por qué no pusieron a todos los militares que mataron o que fueron víctimas de atentados? ¿Cómo es el Museo de la Memoria? ¿Cómo podría ser mejor? ¿Y cómo usarlo como herramienta pedagógica? Mira, los museos de la memoria, yo creo que si uno recorre los museos en distintos países, lo que uno puede observar es que tienen un guión especial que siempre es contextual y cultural al momento en que se crea. Y que, por cierto, en el curso del tiempo se puede completar, mejorar, ampliar. Yo creo que precisamente lo que conversábamos antes, ¿no? El museo debiera ser un pretexto para poder hablar de esto y poder mejorar lo que ahí está dicho, incluyendo todos los sectores, probablemente. Ahora, el mayor problema es que no tenemos condiciones hoy día para poder conversar sin tener grandes conflictos.
y yo creo que una de las cuestiones más peligrosas que ocurre en nuestra sociedad es que, como hemos hablado poco, hemos reconocido parcialmente, se ha reparado parcialmente, hay mucho resentimiento y mucha rabia en mucha gente. Entonces, creo que la expectativa que yo siempre me hago es que lo que desarma los espíritus es reconocer la situación en la que se está y no negarla. Y reconocer que esta es una historia que nos duele, nos sigue doliendo y nos va a seguir doliendo, porque los nietos no tienen por qué ser solidarios con lo que pensaron sus abuelos, pueden pensar todo lo contrario, de cualquier lado, pero nadie tiene la libertad de poder discutir eso sin que sea agredido por un sector o descalificado por otro. A mí me parece que eso es lo problemático. Y lo que tenemos que hacer es ver cómo, reconociendo la gravedad de lo ocurrido, también reconocemos que el rencor que hoy día tenemos no arregla que en el futuro no hagamos lo mismo. La única manera de no hacer lo mismo y no repetirlo es que vayamos a las causas, pero también reconozcamos las emociones, las odiosidades que esto genera y cómo podemos tramitar eso en una vida social democrática de respeto de unos y otros. Más fácil decirlo Por supuesto. más fácil decirlo que hacerlo. Nosotros somos profesores. Yo quisiera pedirles si hay algún profesor que quiera hacer algún comentario, que lo escriba en el chat, y ahí le pedimos a la Cecilia que lo marque, que lo ponga en la pantalla. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? O pueden también utilizar, sea Magdalena, la opción de levantar la mano y yo les doy el pase. Claro. Esperamos si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, agregar algo. Tan silenciosos. Sí. Una sociedad sin valores es una sociedad, dice la Lisa de Corbacho, es cierto. Yo quería preguntarle no hay opinión de los profesores, quedamos como para adentro, invitarlos a... Hay una mano, Miriam. Miriam. Aparecieron dos, Miriam y después viene Sixto. Miriam, ¿tú primero? Sí, puede activar su micrófono. Miriam. Parece que no se nos fue venir. Entonces vamos con don Sixto. Buenas tardes, gracias por la conversación. Y mi tema tiene que ver con mi pregunta: cómo poder ir abordando los temas de derechos humanos y sus valores fundamentales, particularmente como en la primera infancia, en la educación básica. Yo tengo una cierta hipótesis, pero me gustaría escuchar lo que plantea Elizabeth, que creo que hay un juego entre la parte como reflexionar o los elementos más cognitivos y la importancia de como vivir por la educación en valores, digamos. Experimentarlo, por así decirlo. Pero particularmente en este primer nivel básico de la educación. Yo creo que ahí, yo no soy muy especialista en las metodologías de esto, pero yo me acuerdo que la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación hizo un concurso de profesores, tiene que haber sido muy posiblemente el año 95 o 94, para cómo se podía enseñar derechos humanos en el kinder, los primeros años de la básica y en los cursos superiores.
Y hubo unas propuestas que eran espectaculares porque los profesores, por ejemplo, de los últimos cursos, cómo alguien podía enseñar derechos humanos si era profesor de inglés. Entonces alguien propuso que podría enseñarse qué es lo que había ocurrido en Sudáfrica y que hicieran un trabajo en inglés sobre lo que había significado Mandela. Claro, eso era en el cuarto medio, pero cómo enseñar a los niños en los primeros años, cuando la vivencia es más importante que la capacidad de reflexión. Y entonces las propuestas ahí tenían que ver con el respeto al cuerpo, con ejercicios y juegos colaborativos, donde los niños podían reflexionar sobre cómo a los 4 años uno le gusta el juguete del otro y va y se lo quita. Entonces, ¿cómo se lo pide? Le dice, ¿tú me prestarías? ¿Y cómo contesta si el otro te contesta que no? Entonces, habían pequeños ejercicios, yo no me acuerdo porque hace demasiado tiempo, pero a mí me tocó ser parte de una comisión que premió algunos de esos proyectos y que eran realmente notables. Yo los habría publicado todos, porque en cada uno había un esfuerzo por, desde la asignatura o desde las actividades, buscar de qué manera reconocemos el vínculo, la relación con el otro como un igual. Y eso en los niños más chicos. Siempre con juegos, dibujos. Por ejemplo, había una propuesta que era mostrar fotografías de las manos, pero de manos de distintos colores, de manos de negros, de blancos, de gente que tiene matices de blanco, matices de negro, y mostrar cómo las manos eran iguales y que la variedad de los colores no cambiaba la igualdad de las manos o de los pies. Me acuerdo que había una galería de fotos y se jugaba sacando las manos de colores y colocándolas y juntándolas, y en fin. Yo creo que hay muchas cosas que nos pueden permitir introducir la noción del otro como un próximo, como un igual, como un alguien del que yo no me tengo que defender ni proteger. Porque muchas veces los papás le dicen a los niños chicos de 5 o 4 años, si en el colegio te pega alguien un combo, tú le das otro. ¿Cómo enseñarle y decirle, mira, la solución de esto no es darle otro combo, sino que preguntarle, ¿por qué me pegas? O, no me pegues, juguemos, hagamos algo. O el profesor, la profesora puede decir, a ver, no afearle que le haya pegado, decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué le pegaste? Porque en la medida en que las personas reconocen lo que hicieron y pueden hablar de qué sintieron, qué les pasó, hay un aprendizaje que les puede permitir controlar el impulso de pegarle y poder pensar en su nivel sobre eso. Es cierto. A propósito de lo que tú decías, Elizabeth, de este ejercicio con las manos de distintas tonalidades, sin embargo que no pierden la esencia. O sea, vivimos en una sociedad donde somos tan diferentes hoy día, que tenemos que aprovecharnos de eso también para respetar lo esencial dentro de la diferencia. Rita Carvacho, que es una profesora de Arica, tengo entendido, dice, ¿qué pasa con los derechos humanos de los afrodescendientes? Chilenos que fueron reconocidos como pueblo tribal por el Estado de Chile, ¿se respetan o no? ¿Qué le puedes decir a Rita con su... según ella no se respetan los derechos de los afrodescendientes, esta comunidad que vive fundamentalmente en la región de Arica y Parinacota, y que fueron nietos, bisnietos, descendientes de esclavos que hubo en este territorio. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un gran problema como sociedad, porque, a ver, ¿hace cuánto tiempo que se reconocen
como válidas, valiosas, como personas con derechos, las personas que pertenecen a distintos orígenes étnicos o sociales. O sea, la sociedad chilena ha sido una sociedad muy discriminadora y donde, digamos, no tenemos mucha conciencia de cómo el exterminio es lo que hace que tengamos pueblos tan pequeños, ¿no? Bueno, hay países mucho más exterminadores que lo que fue el pueblo de Chile, pero eso no nos quita de que hay una gran dificultad en el reconocimiento del valor que tienen estas comunidades y estas personas. Ahora, a mí me parece que esto es un gran progreso que lo podamos hablar, porque si ustedes piensan bien en nuestra sociedad, las constituciones han definido un poco el marco de valores de quiénes son personas con derechos. Entonces, si uno piensa en la Constitución de 1833, eran sujetos de derecho, los sujetos masculinos, mayores de edad, propietarios y letrados. Nadie más. Y en la Constitución de 1925 solo se quitó la calidad de propietario, pero se mantuvo todas las otras. Entonces, cuando hoy día somos sujetos de derechos, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, volvemos a la pregunta que hizo Magdalena al comienzo: ¿evolucionan los derechos humanos? Los derechos mismos no. Las personas tenían esa dignidad ahí mismo. Es nuestra manera de mirarlo y de conceptualizarlo. Y en eso, quienes son profesores y enseñan son cruciales. Digamos, el ponerle nombre a las cosas y calificar a otro como un igual es un aprendizaje profundo que tiene que marcar la vida, ¿no? Y que uno no puede resolver una convivencia en paz si eso no lo instalamos como un vínculo indestructible. Es tan fácil romper la paz, ¿no? Yo he trabajado mucho en países donde ha habido conflictos y muertes y donde los conflictos siguen, como es el caso de Colombia, por ejemplo, a pesar de los acuerdos de paz. Porque hay gente que resiste parar la violencia. Y la violencia solamente se puede parar cuando en la cabeza de las personas deja de ser un recurso. Podemos poner todas las leyes que quieran, pero la gente las puede violar. Todos los protocolos, o sea, ojo que no nos llenemos de protocolos, que esta palabra que se ha incluido, que el protocolo, tanto el protocolo que tenemos que lavarnos las manos, yo no necesito que me lo digan para que me las lave las manos, el protocolo de la máscara. Yo siento que el protocolo, de alguna forma, saca de nosotros la responsabilidad del actuar correcto en el momento oportuno, y que es distinto el actuar mío en una circunstancia de un accidente automovilístico que el actuar sentado en mi casa. Entonces digo que no estaba escrito en el protocolo. En los colegios vivimos los profesores muy pendientes del protocolo, y nos margina un poco de la libertad y de la responsabilidad personal. Eso que tú acabas de decir yo creo que es crucial, porque creo que como nosotros hemos sido como cultura muy autoritarios, pensamos siempre que si uno cumple con un protocolo o con una orden o con lo que le dijeron, está bien. A veces la orden que le dieron está incorrecta y la persona no tiene la conciencia de que puede representarlo, o teme que si lo representa tenga una sanción. Y eso a mí me parece que es muy problemático, porque ocurre que eso significa que yo no me hago responsable ni de mis decisiones, ni de mis actos, ni de las consecuencias de mis actos. Y eso es lo que tenemos que corregir. La formación en el fondo valórica es una formación en responsabilidad. Así es. Está pidiendo la palabra Carolina Sandoval, que es una profesora de San Paulo, en la región de Los Ríos,
y que antes que hablé ya quiero contarles que está finalista en el Global Teacher Prize. Sí, Ah, qué felicitaciones. bien. Así que para que animemos con mucha fuerza, Caro, adelante. Gracias. Agradecer la instancia, como siempre, de estos conversatorios, de lo que significa para una como profe tener la posibilidad de hablar con estos premios nacionales, en este caso con usted, profe Elizabeth. Mire, la verdad es que yo la escucho y bueno, se me aprieta la guata y el cuerpo por todas las memorias de nuestra historia reciente. Y se me abren como tantas preguntas y también como tantos como temores con respecto a cómo nos cuesta a nosotros los profes como soltar el escenario, como salirnos de nuestro adultocentrismo y finalmente hacer como que enseñamos de derechos, pero en realidad en la práctica seguimos controlándolo todo dentro de la sala de clase. Entonces, en el fondo, desde mi experiencia, por ejemplo, ahora con primero medio, nosotros estamos acá en el campo, en la 10ª región, así que hemos tenido clases presenciales. Armamos nuestro proceso constituyente por el país primero medio. Y me pasaron muchas cosas, como por ejemplo que armamos equipos constituyentes y resultó que no éramos capaces de imaginar leyes propias. Porque estábamos como tan acostumbrados a que siempre la ley, a propósito de esto de los protocolos y todo, fuese dada, que en el momento en que finalmente teníamos la posibilidad de ver cómo nos íbamos a relacionar y a convivir, quedamos así como, nada, una clase entera mirando al techo, no se nos ocurrió nada. Después tuvimos todo un proceso bien interesante, cuando ya finalmente logramos armar nuestras propuestas de ley. Bueno, salí, en realidad rechazaron todas las leyes que ellos mismos habían propuesto y aprobaron una que me encantó, así como para soltar el control, que es que todas y todos los estudiantes tienen el derecho a salir al baño sin autorización de la profe Caro, sino que de manera autónoma y con el deber de volver, que eso me encantó también. Yo les decía, menos mal que la ley dice que tienen que volver, porque si no, yo quedaría ahí como esperándolos todo el día a ver si vuelven. Y realmente ha sido un ejercicio, pero así muy profundo. Yo estoy haciendo mi clase y de repente uno se para. Así, y al principio quedamos todos como expectantes, pero ya lo tenemos integrado como dentro de nuestro formato y siento que si bien son pequeñas prácticas, esto es lo que después, de adulto o después fuera de la escuela me va a decir esto lo acepto y esto no lo acepto. Y es como el límite también, o sea, hay tantas situaciones que no dependen de nosotros, como por ejemplo una violación sistemática de derechos humanos, ¿cierto?, de parte del Estado, pero también cuánto depende de nosotros también, o de nosotras decir, hasta aquí llego, me retiro, ¿cierto? Entonces, en esa autonomía yo siento que estos ejercicios son así valiosísimos. Entonces, escucho y me dan ganas como de insistir en esta necesidad de lo que dice usted, de conversar en transparencia, de conversar así de verdad, ojalá lo más horizontal posible. Así que, Putamañón por su testimonio, por su tungún, por sus palabras. Muchas gracias a ti, me parece muy interesante lo que tú planteas, porque creo que esta beta, digamos, de someternos o rebelarnos, no nos va a permitir asegurar que nunca más entre nosotros haya violencia. Lo que nos va a permitir que eso no ocurra es si somos capaces de hacernos responsables de las cosas que creemos, de las que pensamos, de aceptar las diferencias, porque yo creo que la intolerancia que tenemos respecto a las diferencias es tan alta que se terminan las conversaciones. Entonces, puede ser que sea muy idealista plantearlo así, pero a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por escucharnos, porque es la única manera de poder construir un país donde podamos convivir. Y aceptar que pensamos distinto, y aceptar, por ejemplo, que los estudiantes desafían la autoridad, pero al mismo tiempo se hacen responsables. Cuando tú dices esa idea de que tienen que volver, esa es la parte en la que se hacen responsables. A mí me parece que es un ejercicio magnífico. Claro. Sobre todo por
la cotidianidad del acto, para ir al baño. Antes, una señorita, ¿puedo ir al baño? ¿Ya? Entonces Sí. cortaba la clase, o sea, es un gesto de libertad, de autonomía, de responsabilidad. Yo quisiera agradecerle, gracias, profe Caro, suerte, estamos ahí avanzando en Global Teacher Prize, ella fue expasante nuestra de la Fundación Futuro, tuvimos en un fin de semana inolvidable en Willow Willow, y sería para nosotros un honor que tú ya estás entre las 20 finalistas que llegara a ser la profesora, la mejor profesora de Chile, fantástico. Agradecerle a la Elizabeth Lira mucho, muy profundamente sus reflexiones, yo he ido anotando acá y me quedan ni una palabra de descalificación. Y eso nos hace bien. Uno dice, a ver qué va a decir que nosotros lo hicimos mal, va a decir no. Entonces, al no ver, también es una herramienta, ninguna palabra de descalificación hace que yo como ser humano, digamos, me salga más difícil descalificar. Entonces, nosotros como profesores, al no descalificar, ayudamos al alumno a que no sea descalificador. Es bonito ese ejercicio. Al no descalificar, lo ayudamos. Puede que igual lo haga, pero ayudamos. Y eso se lo agradezco yo a la Elizabeth Lira. Lo que nos dice, el aprendizaje de hacer diálogo, el discernimiento ético. Vivimos en una sociedad donde los protocolos, que yo no quiero reírme de los protocolos, pero sí quiero que los tengamos atentas, que no seamos víctimas de los protocolos, que seamos seres humanos libres. Quiero agradecer que podamos tener esta conversación en Fundación Futuro, invitarlos al próximo conversatorio, que va a ser el miércoles 13 de octubre, con Licura Chihuelaf, el Premio Nacional de Literatura, que nos va a hablar de la importancia, de la pertinencia, de la cosmovisión mapuche en su vida, en su historia y en su aporte a la comunidad nacional toda. Otra mirada a la cual te han invitado el miércoles 13 de octubre. Gracias, Elizabeth. Ojalá puedan usar la guía metodológica y me alegra mucho que podamos conversar de la violencia, de los derechos humanos, y voy a terminar diciendo mi opinión madura, profesional. Como directora de la Fundación Futuro, yo creo que si bien ha habido abusos, excesos de algunas personas en el actual post-18 de octubre, de algunos funcionarios de Carabineros o del Ejército, la intención, la voluntad, la capacidad de escuchar, de llamar a los organismos internacionales a venir a ver qué ha tenido este gobierno en términos del control público es otro universo con respecto a lo que fue las violaciones a los derechos humanos en tiempo del gobierno militar. Y yo creo que nos hace bien hacer ese distingo para desde ahí pedir justicia, mayor claridad y etcétera. Pero aquí había un gobierno que ha estado abierto a recibir las comisiones internacionales, aquí no hay ningún desaparecido y aquí ha habido, también es interesante de dónde nace, aquí ha habido destrucción de espacios públicos. Y eso no los olvidemos. Aquí ha habido destrucción de espacios públicos que nos sirven a todos y prioritariamente a aquellos como el metro, que son personas que no tienen movilización particular y tienen que necesariamente usar ese transporte que es tan bueno en este país y que está creciendo. Quiero dejar ese punto marcado para no quedarme con la bala pasada, y igual reconocer que, claro, han habido excesos, han habido errores, han habido equivocaciones de parte de algunas autoridades en relación a las personas que han sido detenidas, pero no es lo mismo. Es interesante que no igualemos lo que no es igual, porque nos dificulta el diálogo. Gracias, Elizabeth Lira, gracias a todos los profesores que asistieron. Yo por lo menos se me pasó el tiempo volando y sentí que nos da como profesores mayores desafíos, quizás más que tanto enseñar la matemática. Yo soy profesora de historia, que O'Higgins murió el año 1842, 43, no es tan relevante como enseñar a discernir, a aprender a dialogar, a tener un discernimiento ético, a hacernos personas responsables. Muchas gracias, Elizabeth, de parte de Fundación Futuro y mía personalmente. Muchas gracias a todos y todas, y quedo a disposición de
lo que ustedes me quieran preguntar o pedir, etc. Muchas gracias. Un abrazo, Gracias. buenas Gracias tardes. a todos. Hasta luego, Chao. gracias.